Origen y modo de vida de los Selknam. Vivieron en la zona patagonia chilena por unos 10.000 años. El primer encuentro entre los Selknam y los europeos fue en 1580, ocasión en la que fue secuestrado un grupo de ellos. Sería el inicio de una compleja y esporádica relación con los colonizadores europeos. La lucha por la supervivencia y la resistencia. Los hombres adultos eran asesinados por encarar la resistencia o eran separados al ser secuestrados para matar indios, recibiendo 10.000 pesos por cada cabeza de indio. Esta orden la recibían del administrador don Alejandro Cameron, que les pagaba una remuneración y les daba provisiones. Le dijeron también que tenían una orden de matar a machos y traer a las hembras y a los muchachos. Las estancias fueron uno de los puntos de captura, hecho que se constata en una carta del dueño de la Sociedad Exploradora de la Tierra del Fuego, Maurice Brown. Envió al presidente de esta sociedad, Peter McLean, a quien escribió en 1899 una indicita que usted quería que le enviase. El declive de la población y de la extinción cultural. Estos nunca aceptaron la soberanía de los zonas, quienes intentaron resistirse a la invasión destruyendo las alambradas que los forasteros instalaron para dividir el terreno. Legados y consecuencias. Bueno, la verdad es que los europeos, al verse tan intimidados con los Selknam acerca de su criadero de ovejas, ya que los Selknam tendían a cazar ovejas y animales por ese estilo, entonces los europeos pensaron que los Selknam iban a comerse todas sus ovejas y cazarlas. Y ante eso hicieron de todo para terminar drásticamente con ellos. O sea que los europeos le hicieron prácticamente la batalla de su vida a los Selknam solamente para que los Selknam no acabaran con todo su criadero de ovejas. Aunque no lo crean, es bien importante recordar la historia de los Selknam, ya que así podemos reconocer el genocidio que ellos sufrieron y no hacer que se vuelvan a repetir estas mismas injusticias similares, para también así valorar su legado cultural y preservar la memoria de este pueblo y su derecho a la dignidad. Bueno, yo les hablaré sobre la vida y cultura de los Selknam. Ellos se basaron en el patriarcado y eran mayoritariamente monógamos. El pueblo de Selknam, la verdad, era muy creyente y creían sobre todo en chamanes y en sabios. Y con esas creencias tenían como una especie de liderazgo religioso. Y los adultos, al convertirse en chamanes, solo si eran aprendices o practicaban, se les otorgaba un poder que se les llamaba Wayuwin, que ese poder lo utilizaban los chamanes o los hombres en este caso para cuando eran tiempos de caza y de guerra. Los Selknam la verdad eran muy cazadores, pero eran recazadores colectores, y ellos, al tener alta movilidad, les permitía explorar mejor la isla, en este caso Tierra del Fuego. Ellos cazaban con arco y flecha, aunque también con baleadoras. Las mujeres solamente pescaban y en cambio los hombres hacían como las tareas de caza o cosas como más peligrosas o pesadas. El ambiente en donde ellos vivían, la verdad es que era un clima templado, frío, húmedo, y tenía varias montañas, glaciares, bosques, praderas, lagos, ríos, fiordos e islas. Y la isla o la Tierra del Fuego se dividía en dos. Ellos la pintura la utilizaban como un manto o doble capa para cubrirse del frío, y también la pintura para ellos se les hacía característicos de cómo ellos se sentían emocionalmente o su tipo de personalidad. Encontró con los europeos. El primer contacto entre los Selknam y los europeos ocurrió durante el siglo XIX. Este encuentro trajo enfermedades, conflictos por tierra y esclavitud. La economía de los Selknam cambió con la caza de pieles y la introducción de nuevas especies. El Estado chileno apoyó la colonización y protegió a los colonos, contribuyendo al desplazamiento de los Selknam. La colonización de Tierra del Fuego estuvieron marcados por la violencia. A principios de la década de 1880, el descubrimiento del oro en la parte occidental generó los primeros conflictos con la población indígena. Banda de mercenarios en las que destacó el inmigrante rumano Julius Popper recorrieron las llanuras centrales de Tierra del Fuego, masacrando a la población nativa. El genocidio Selknam. La población Selknam disminuyó por enfermedades, esclavitud, conflictos armados y la caza de indígenas. La violencia se justificó con discursos racistas que los veían como inferiores.
Aunque resistieron, no pudieron detener el genocidio debido a la desigualdad de fuerza. El legado de los Selknam. Hoy se reconoce la tragedia de los Selknam y se lucha por justicia y la preservación de su memoria. Mantener su historia viva es clave para aprender el pasado, evitar repetir errores y honrar su cultura. Bueno, ahora seguiremos con las preguntas para la introducción. ¿Quiénes eran los Selknam? Es el nombre que recibía un pueblo cercano a los tehuelche, o patagones que habitaban la zona de Tierra del Fuego en la región de Magallanes. ¿Dónde habitaban estos llamados Selknam? Ellos vivieron en la Patagonia chilena por unos 10 años. ¿Cuáles eran sus principales actividades? Sus principales actividades eran la caza, la recolección de semillas, hierba y vegetales. ¿Cuál era su relación con la naturaleza y entorno? Bueno, los Selknam han habitado por miles de años las islas grandes de Tierra del Fuego, lo que les ha permitido aprender muchísimo sobre la naturaleza. ¿Cómo era la estructura social y organización comunitaria de los Selknam? La sociedad Selknam estaba organizada en linajes o unidades de parentesco que habitaban territorios comunes de caza y recolección denominados Haruwen. ¿Cuándo y cómo se produjo el primer contacto entre los Selknam y los europeos? En 1580, con la expedición de Pedro Sarmiento de Gamboa. ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas de este encuentro? El encuentro con los europeos trajo enfermedades mortales como la viruela y el sarampión, que junto a la violencia devastaron a los Selknam. También el encuentro trajo que hubiera esclavitud y violencia destruyendo a los Selknam. ¿Cómo afectó la llegada de los europeos a la economía de los Selknam? El encuentro con los europeos despojó a los Selknam de sus tierras y los obligó a depender de bienes ajenos, destruyendo su economía. ¿Qué papel jugó el Estado chileno en este progreso? El Estado chileno facilitó la colonización, la violencia y el despejo de las tierras de los Selknam, contribuyendo a la destrucción de su cultura. ¿Cómo contribuyó la disminución de la población Selknam? Bueno, los hombres adultos europeos, al intentar separarlo o secuestrarlo, los Selknam, al hacer tanta resistencia para obviamente no ser separados de su familia o de su tribu, lo que hacían los europeos era que al matar por cada indio, en específico por cabeza de cada indio, les pagaban 10 pesos. Bueno, la verdad es que se justificó mucho el tema de la matanza en la parte de los Selknam, ya que los europeos los mataban por casi cualquier cosa. Por ejemplo, por querer robarse una oveja de su criadero o por simplemente obtener un pago a cambio. Y no solamente eso, sino que al ser indios o indígenas no les tomaban tanta importancia a sus muertes y por ende simplemente lo hacían hasta como por gusto. Bueno, los Selknam hicieron o tomaron tanta resistencia al punto de tener que batallar a flechazos y a armamentos que en su momento ellos no requerían o no podían obtener como lo tenían los europeos. Por ende, al colocar tanta resistencia, lo que sucedió fue que disminuyó en una cantidad muy grande de toda la población Selknam. Las últimas apariciones de los Selknam fue el 28 de mayo de 1974.